¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones son un susurro en el vacío? Has pedido con lágrimas, has esperado con fe, pero parece que el milagro que necesitas no llega. Hoy quiero que escuches esto con atención. Dios ha visto tu lucha, ha escuchado tu clamor y está actuando a tu favor, incluso cuando no lo puedes ver. Este no es el momento de rendirte, porque Él está a punto de darte ese milagro que has pedido, el que tu corazón anhela profundamente. Prepárate, porque lo que Dios tiene para ti supera cualquier expectativa. ¿Estás listo para recibirlo? ¿Cuántas veces te has sentido al límite, como si estuvieras enfrentando una montaña imposible de escalar? Quizás es un diagnóstico médico que no esperabas, una relación que parece irrompible pero está fracturada, o un vacío en tu interior que ninguna solución terrenal puede llenar. Estás buscando algo más, algo que no puedes conseguir por tu cuenta. Ese algo tiene un nombre: milagro. Y lo primero que necesitas entender es que no estás solo en esta búsqueda. Dios no solo conoce tu necesidad, sino que está preparado para intervenir. Reconocer que necesitas un milagro no es un signo de debilidad, es un acto de fe. Vivimos en un mundo donde se nos enseña a depender de nuestras fuerzas, a resolver todo por nuestra cuenta. Pero llega un punto donde esas fuerzas no son suficientes. Es en esos momentos cuando levantamos la mirada y decimos: Señor, no puedo hacerlo sin ti. Esa oración, aunque simple, es el principio de algo poderoso. Los milagros comienzan cuando reconocemos que no podemos hacerlo solos. Pero aquí está la parte que muchos olvidan. Admitir nuestra necesidad no es un acto de derrota, sino de confianza. Dios no necesita que finjamos ser fuertes, necesita que seamos sinceros con Él. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe sobre las palabras de Jesús: Mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que Dios no solo ve nuestras luchas, las usa como el escenario perfecto para mostrar su gloria. Piénsalo por un momento. ¿Qué necesidad llevas en tu corazón ahora mismo? Tal vez es algo que has estado ocultando incluso a las personas más cercanas a ti. Tal vez has intentado resolverlo de tantas maneras que ahora te sientes cansado, frustrado e incluso derrotado. Pero Dios no te está pidiendo que lo resuelvas solo. Él está diciendo: dámelo a mí. Permíteme mostrarte lo que puedo hacer. La Biblia está llena de ejemplos de personas que reconocieron su necesidad y vieron a Dios actuar de maneras milagrosas. Uno de los ejemplos más claros es el de Bartimeo, el ciego que clamó a Jesús mientras pasaba por Jericó. Bartimeo no permitió que el ruido de la multitud ni las voces que le decían que se callara lo detuvieran. Él sabía que necesitaba un milagro y no dejó que nada lo alejara de su oportunidad. Su grito de fe: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, cambió su vida para siempre. Bartimeo no trató de esconder su necesidad, no fingió que estaba bien. Fue directo con Jesús, reconociendo no solo su ceguera, sino también su fe en que Jesús podía devolverle la vista. Y aquí está la clave: Jesús no solo escuchó su clamor, respondió a él. Ese mismo Jesús está dispuesto a responder a tu necesidad hoy. ¿Por qué a veces nos cuesta reconocer que necesitamos un milagro? Una razón común es el miedo. Miedo al rechazo, miedo a que nuestras oraciones no sean respondidas, miedo a parecer débiles. Pero Dios no se ofende por nuestras necesidades, las recibe con amor. Él nos invita a venir a Él tal como somos, con nuestras cargas, nuestras luchas y nuestras dudas. Otra razón es el orgullo. Queremos creer que podemos manejarlo todo, que no necesitamos ayuda. Pero aquí está la verdad. El orgullo nos aleja del poder de Dios. Proverbios 3:34 dice que Dios da gracia a los humildes. Cuando dejamos de lado nuestro orgullo y admitimos nuestra necesidad, abrimos la puerta para que su gracia y su poder entren en nuestras vidas. La necesidad de un milagro no siempre es evidente para los demás. Desde afuera, tu vida puede parecer perfecta.
pero por dentro, sabes que algo no está bien. Es en esos momentos de honestidad contigo mismo donde comienzas a experimentar el poder transformador de Dios. Tal vez te preguntas, ¿es correcto pedir un milagro? La respuesta es sí. Jesús mismo dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este no es un simple consejo, es una invitación directa. Dios no solo quiere que pidas, quiere que lo hagas con confianza, sabiendo que Él tiene el poder y el deseo de responder. El primer paso para recibir un milagro es reconocer que lo necesitas. Pero aquí está lo sorprendente. El milagro que estás pidiendo no solo está diseñado para cambiar tu situación, está diseñado para cambiarte a ti. Dios usa nuestras necesidades para acercarnos a Él, para enseñarnos a depender de su amor y su poder. Haz una pausa ahora mismo y reflexiona. ¿Qué milagro estás buscando? Tal vez es algo grande, como una sanidad o una provisión financiera. O tal vez es algo interno, como paz, dirección o restauración emocional. Sea lo que sea, Dios ya lo conoce y está esperando que se lo lleves. En este punto, muchos se desaniman porque sienten que su situación es demasiado complicada o demasiado insignificante para Dios. Pero aquí está la verdad. Nada es demasiado grande ni demasiado pequeño para Él. Si Él puede crear el universo con una palabra, también puede intervenir en los detalles más íntimos de tu vida. El reconocimiento de tu necesidad no solo abre la puerta a un milagro, también cambia tu perspectiva. Cuando reconoces que necesitas algo que solo Dios puede hacer, comienzas a ver su mano en los detalles. Las cosas que antes parecían coincidencias, ahora se convierten en evidencia de su obra. En Juan 6, leemos sobre la alimentación de los 5,000. Los discípulos vieron a la multitud y pensaron que no había forma de alimentarlos con tan pocos recursos. Pero Jesús vio la situación de manera diferente. Él no se enfocó en la falta, se enfocó en lo que podía hacer. Esa perspectiva cambió no solo la situación, sino también la fe de quienes lo rodeaban. Esa misma lección se aplica a tu vida. Tal vez estás viendo tu situación desde la perspectiva de lo que falta, pero Dios quiere que la veas desde la perspectiva de su poder. Lo que parece insuficiente en tus manos es más que suficiente en las manos de Dios. Oh, estás llamado a dar el primer paso. Reconocer tu necesidad, no como un acto de debilidad, sino como un acto de fe. Dios no está buscando personas perfectas. Está buscando corazones sinceros que digan, Señor, te necesito. Piensa en esto. ¿Qué sucedería si dejaras de intentar resolverlo todo por tu cuenta y permitieras que Dios intervenga? ¿Cómo cambiaría tu vida si entregaras esa necesidad que llevas cargando durante tanto tiempo? El milagro que estás buscando no comienza con un cambio externo. Comienza con un cambio interno. Cuando admites que necesitas a Dios, cuando reconoces que no puedes hacerlo solo, algo poderoso comienza a suceder. Ese es el punto de partida para ver su gloria manifestarse en tu vida. Dios está listo. La pregunta es, ¿estás listo tú para dar ese paso? Porque el milagro que necesitas comienza con una simple pero poderosa declaración. Señor, aquí estoy. Te necesito. Cada oración que sale de tu corazón, ya sea un susurro en la noche o un grito desesperado en el silencio, tiene un destino asegurado, el corazón de Dios. Él escucha cada palabra, cada pensamiento y cada lágrima convertida en súplica. Tal vez sientas que llevas mucho tiempo orando y esperando, que tus palabras se pierden en un vacío, pero quiero recordarte algo que puede cambiar tu perspectiva. Dios no solo escucha tus oraciones, las valora más de lo que puedes imaginar. Cuando hablamos de oración, no estamos hablando de un ritual vacío ni de palabras al aire. Estamos hablando de una conexión viva, directa y poderosa con el Creador del universo. Dios no es indiferente a lo que dices. Cada palabra que pronuncias tiene un impacto, incluso cuando tú no lo percibes.
En 1 Juan 5:14 leemos: Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Te das cuenta? No solo nos escucha, está atento, como un padre que inclina su oído hacia su hijo amado. Tal vez pienses, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios escucha mis oraciones? Es una pregunta válida, especialmente cuando el milagro que has pedido parece estar retrasado. Pero aquí está la clave. Dios no mide el tiempo como lo hacemos nosotros. Mientras tú piensas que estás esperando una respuesta, Dios está trabajando en algo más profundo, algo más grande. Él no solo escucha lo que pides, escucha lo que tu corazón realmente necesita, incluso cuando no lo puedes expresar. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuyas oraciones parecían no ser respondidas de inmediato, pero que, al final, vieron a Dios obrar de maneras extraordinarias. Uno de esos ejemplos es Ana, la madre de Samuel. Durante años, Ana oró por un hijo. Cada año iba al templo, derramaba su alma delante de Dios y esperaba. Al principio parecía que sus oraciones no llegaban a ningún lado. Incluso fue incomprendida por quienes la rodeaban. Pero Dios no solo escuchó su oración, respondió en el momento perfecto, dándole no solo un hijo, sino a un profeta que cambiaría la historia de Israel. Lo que Ana nos enseña es que Dios escucha incluso las oraciones más silenciosas. Esas que haces con lágrimas en lugar de palabras, esas que guardas en lo más profundo de tu ser. Dios escucha cada una y no las olvida. En Salmos 56:8, David dice: Has tomado cuenta de mis lamentos. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Cada lágrima que has derramado es conocida por Dios. Cada clamor que has hecho está registrado en su corazón. Sin embargo, a veces sentimos que nuestra oración no tiene la fuerza suficiente para mover el corazón de Dios. Pensamos que nuestras palabras son débiles o insignificantes. Pero aquí está la verdad. No es el poder de tus palabras lo que importa, sino el poder de aquel a quien estás orando. Cuando oras, no estás poniendo tu fe en tus palabras. Estás poniendo tu fe en el Dios que tiene el poder de transformar cualquier situación. Quiero que pienses en el paralítico que fue llevado a Jesús por sus amigos. Este hombre no podía moverse, ni siquiera podía acercarse a Jesús por sí mismo. Pero sus amigos tuvieron fe, lo llevaron a donde estaba Jesús y lo bajaron por el techo. Su acción, su oración en forma de esfuerzo, fue escuchada. Jesús no solo sanó su cuerpo, también sanó su alma, diciéndole: tus pecados te son perdonados. Este milagro nos recuerda que no importa cómo llegues a Jesús, con palabras, con lágrimas, o incluso con la ayuda de otros, Él siempre escucha. ¿Cómo puedes saber que Dios está escuchando tus oraciones ahora mismo? Una forma de verlo es a través de los pequeños cambios que ocurren en tu corazón y en tu entorno. Tal vez no has recibido el milagro que pediste, pero has comenzado a experimentar paz en medio de la tormenta. Tal vez las cosas no han cambiado aún, pero te has dado cuenta de que no estás solo. Esos son indicios de que Dios está trabajando, de que tus oraciones están teniendo un impacto. Otra evidencia de que Dios escucha tus oraciones es que su palabra nos lo asegura. En Jeremías 29, 12, 13, Él dice: Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este no es solo un recordatorio de que Dios escucha. Es una promesa de que cuando lo buscamos con sinceridad, Él se encuentra con nosotros. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no llegan de la manera que esperábamos. Puede que estés pidiendo que Dios abra una puerta específica, y en lugar de eso, te guía hacia un camino completamente diferente. Esto no significa que no te haya escuchado. Significa que su plan es mejor que el tuyo. Isaías 55, 8-9 dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. La oración no solo es una forma de pedir, es una forma de confiar. Cuando oras, no estás entregando a Dios una lista de tareas. Estás rindiéndote a su voluntad
y creyendo que Él sabe lo que es mejor para ti. Incluso cuando las cosas no tienen sentido desde nuestra perspectiva, Dios está obrando. Un paso práctico que puedes tomar es dedicar un tiempo intencional para orar cada día. Encuentra un lugar tranquilo, apaga las distracciones y habla con Dios. No necesitas palabras perfectas, solo necesitas un corazón sincero. También puedes escribir tus oraciones en un cuaderno, anotando tus peticiones y luego volviendo a ellas con el tiempo para ver cómo Dios ha respondido. Muchas veces, al mirar hacia atrás, nos damos cuenta de que Dios ha estado trabajando todo el tiempo, incluso cuando no lo notábamos. Quiero recordarte algo importante. Dios no mide tus oraciones por su duración o elocuencia. No necesitas una fórmula perfecta para ser escuchado. Lo único que necesitas es sinceridad. En Lucas 18, Jesús cuenta la historia de un fariseo y un recaudador de impuestos. El fariseo oró con arrogancia, mientras que el recaudador simplemente dijo: Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Adivina quién fue escuchado? El que oró con humildad y honestidad. Dios escucha cada oración porque su amor por ti no tiene límites. No hay un momento en el que Él esté demasiado ocupado para atenderte, ni una petición que sea demasiado pequeña o grande para Él. Incluso ahora, mientras lees esto, Él está atento a lo que llevas en tu corazón. Las oraciones que haces hoy están sembrando semillas de fe en tu vida. Puede que no veas el fruto inmediatamente, pero eso no significa que no estén creciendo. Dios está obrando en el momento perfecto, de la manera perfecta, para darte el milagro que necesitas. Así que sigue orando. Sigue creyendo. Porque cada vez que hablas con Dios, algo está cambiando. Aunque no lo puedas ver de inmediato. Él escucha, Él responde, y Él nunca deja de amarte. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en la espera? Como si el milagro que tanto anhelas estuviera cada vez más lejos. Quizás has orado una y otra vez. Has confiado y aún así, el tiempo parece estirarse interminablemente. Es en estos momentos donde la frustración y la duda comienzan a surgir, haciéndote preguntarte, ¿realmente Dios me escucha? ¿Por qué tarda tanto? Pero aquí está la verdad que puede transformar tu perspectiva. La espera no es abandono, la espera es preparación. Dios nunca deja de trabajar. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él está moviendo piezas, alineando propósitos y construyendo algo perfecto para ti. Sin embargo, la espera no es solo un tiempo pasivo. Es un espacio en el que Dios también trabaja en tu corazón. Lo que ahora parece una demora es, en realidad, una invitación para confiar más profundamente en Él. En la Biblia encontramos una historia que ilustra esto de manera poderosa, la resurrección de Lázaro. Cuando Marta y María enviaron un mensaje a Jesús, diciendo que su hermano estaba enfermo, esperaban que Él llegara de inmediato. Después de todo, ¿quién mejor que Jesús, el que tenía el poder de sanar, para atender a su necesidad? Pero Jesús no fue enseguida, esperó. Y durante ese tiempo, Lázaro murió. Desde una perspectiva humana, esto parecía un retraso innecesario, incluso cruel. Sin embargo, Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sus palabras reflejan el dolor y la confusión que sentimos cuando la espera no tiene sentido. Pero Jesús respondió con algo que cambió todo. Yo soy la resurrección y la vida. Y luego, frente a la tumba, llamó a Lázaro y lo devolvió a la vida. Lo que parecía un retraso era, en realidad, una oportunidad para que Jesús revelara su poder de una manera mucho más grande de lo que Marta y María podían imaginar. Si hubiera llegado antes, Lázaro habría sido sanado, pero al llegar después, fue resucitado. Este milagro no solo fortaleció la fe de quienes lo presenciaron, sino que se convirtió en un testimonio eterno del poder y la gloria de Dios.
¿Qué nos enseña esto sobre la espera? Que lo que percibimos como un retraso no es más que el tiempo perfecto de Dios para obrar de manera milagrosa. La espera no significa que Dios se ha olvidado de ti. Significa que está preparando algo más grande de lo que puedes imaginar. Sin embargo, ser honesto durante la espera no siempre es fácil. A veces, el tiempo de espera trae consigo luchas internas, pensamientos de duda, sentimientos de desesperanza, e incluso el temor de que quizás Dios no responda como esperamos. Estos momentos son una prueba, no de tu fe, sino de tu disposición para confiar en el carácter de Dios. La clave está en cómo decides enfrentar este tiempo. Puedes verlo como un periodo de frustración o como una oportunidad para crecer. Puedes usarlo para acercarte más a Dios, para fortalecer tu fe y para prepararte para el milagro que está por venir. En Isaías 40:31 encontramos una promesa que nos llena de esperanza. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta no es solo una promesa de fuerzas físicas, es una garantía de que, en la espera, Dios renueva tu espíritu y te da la gracia para seguir adelante. Quiero que reflexiones en esto. ¿Cómo estás manejando tu tiempo de espera? Tal vez estás cansado, desanimado, y sientes que no tienes la energía para seguir. Pero aquí está lo hermoso. No necesitas tener toda la fuerza. Dios está dispuesto a sostenerte. Él quiere que uses este tiempo para acercarte más a Él, para aprender a escuchar su voz y para prepararte para recibir lo que tiene para ti. Un ejemplo práctico de esto es la vida de José. Desde el momento en que tuvo su primer sueño hasta el día en que se convirtió en gobernador de Egipto, pasó por años de espera y prueba. Fue vendido como esclavo, injustamente encarcelado y olvidado por aquellos a quienes ayudó. Pero durante todo ese tiempo, Dios estaba obrando en él, preparándolo para el propósito que tenía por delante. Cuando finalmente llegó el momento, José estaba listo no solo para interpretar el sueño del faraón, sino para liderar a una nación y salvar a su familia. ¿Qué pasaría si empezaras a ver la espera como un tiempo de preparación en lugar de un retraso? En lugar de enfocarte en lo que aún no ha sucedido, podrías comenzar a preguntarte, ¿qué está haciendo Dios en mí durante este tiempo? ¿Qué lecciones quiere enseñarme? ¿Qué áreas de mi vida está fortaleciendo? Este cambio de perspectiva no solo te dará paz, sino que te permitirá aprovechar al máximo el tiempo de espera. La espera también es una oportunidad para desarrollar una fe más profunda. En Hebreos 11:1 se nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza no se basa en lo que puedes controlar, sino en la confianza de que Dios tiene el control. Es esa fe la que te permite seguir adelante, incluso cuando no ves el milagro aún. Durante este tiempo es crucial que no te aísles. Busca rodearte de personas que compartan tu fe, que te animen y te apoyen mientras esperas. La comunidad no solo te fortalece, también te recuerda que no estás solo en tu lucha. Hay poder en la oración compartida, en las palabras de ánimo y en el apoyo mutuo. También es importante alimentar tu espíritu mientras esperas. Dedica tiempo a leer la Biblia, a meditar en las promesas de Dios y a buscar su presencia en oración. Estos hábitos no solo fortalecen tu relación con Dios, sino que te dan la perspectiva y la paz necesarias para atravesar este tiempo. La espera no es un castigo, es un proceso. Y en ese proceso, Dios está preparando tu corazón, fortaleciendo tu fe y alineando tu vida con su propósito. Cada día que pasas confiando en Él, cada oración que haces, cada paso de fe que das, te acerca más al milagro que Él tiene para ti. Quiero que recuerdes esto: el Dios que obró en la vida de Lázaro, Ana, José y tantos otros, es el mismo Dios que está obrando en tu vida ahora. Él no ha cambiado, su poder sigue siendo el mismo, y su amor por ti es inquebrantable. Así que mientras esperas, no pierdas la esperanza. Dios está trabajando en los detalles, preparando algo que no solo cambiará tu situación, sino que también transformará tu vida. Este tiempo no es una pausa,
Es parte del plan perfecto que Él tiene para ti. Cada milagro comienza con fe, pero no cualquier fe. Una fe que se mueve, que actúa, que responde al llamado de Dios. Es fácil pensar que la fe es solo un sentimiento o una declaración, pero la fe verdadera es mucho más que eso. Es un compromiso profundo que te lleva a dar pasos concretos, incluso cuando no ves el resultado. Es la decisión de confiar en Dios y actuar conforme a su palabra, aun cuando todo lo que te rodea parezca imposible. La fe activa no es simplemente creer que Dios puede hacer un milagro. Es vivir como si ya estuvieras caminando hacia ese milagro. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo no solo nos llama a creer en la existencia de Dios, sino a vivir confiando en que Él recompensa a quienes se acercan a Él con un corazón lleno de fe. Pero ¿cómo se ve una fe activa? La Biblia nos da un ejemplo perfecto en la mujer con el flujo de sangre. Por 12 años, esta mujer sufrió, gastó todo lo que tenía buscando una solución, y en lugar de mejorar, su situación empeoró. Había muchas razones para rendirse, para aceptar su condición y vivir con desesperanza, pero algo dentro de ella no permitió que se diera por vencida. Cuando escuchó que Jesús pasaría cerca, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No esperó a que Jesús se acercara a ella. Ella se movió hacia Él. No tenía una invitación formal ni garantías de que sería sanada, pero tenía algo más poderoso: fe. Con valentía atravesó la multitud, extendió su mano y tocó el borde del manto de Jesús. Ese pequeño acto, aparentemente insignificante, liberó un milagro que transformó su vida por completo. Lo que esta mujer nos enseña es que la fe activa no se queda esperando. No se detiene por las dudas ni por las barreras externas. Se mueve hacia lo que Dios ya ha prometido. Jesús no solo reconoció su fe, la celebró, diciendo: hija, tu fe te ha sanado. Tal vez te preguntas: ¿qué pasos puedo dar para activar mi fe? El primer paso es escuchar la voz de Dios. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que, para activar tu fe, necesitas llenarte de las promesas de Dios. Cada vez que lees su palabra, cada vez que meditas en sus promesas, estás fortaleciendo tu fe y preparándote para actuar en obediencia. El segundo paso es obedecer, incluso cuando no entiendes el cómo. Un ejemplo de esto es la historia de Pedro caminando sobre el agua. Cuando Jesús lo llamó, Pedro no esperó a entender cómo el agua sostendría su peso. Simplemente salió del barco y dio el primer paso. Ese acto de obediencia fue suficiente para desencadenar un milagro. La fe activa también implica superar tus miedos. Muchas veces, las dudas y el temor pueden paralizarnos, haciéndonos pensar que no tenemos lo que se necesita para recibir un milagro. Pero aquí está la clave. No se trata de lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti. En el Antiguo Testamento, vemos cómo Josué enfrentó una situación imposible cuando llegó al río Jordán. El río estaba en su máxima crecida, y cruzarlo parecía una tarea insuperable. Pero Dios le dio una instrucción clara: que los sacerdotes llevaran el arca del pacto y pusieran sus pies en el agua. Solo entonces el río se abriría. Aquí está lo importante. El milagro no ocurrió hasta que dieron el primer paso. Fue su acto de fe el que desencadenó el poder de Dios. Lo mismo ocurre contigo. Hay situaciones en tu vida que parecen imposibles, ríos que no puedes cruzar y montañas que no puedes mover. Pero Dios no te está pidiendo que hagas el milagro. Te está pidiendo que des el primer paso. Ese acto de fe, por pequeño que parezca, puede abrir la puerta para que Dios haga lo que tú no puedes hacer. La fe activa también requiere perseverancia. No siempre verás resultados inmediatos, pero eso no significa que Dios no esté obrando. En la parábola de la viuda persistente, Jesús nos muestra el poder de no rendirse. Esta mujer, enfrentando una injusticia,
Continuó presentando su caso ante un juez indiferente hasta que finalmente obtuvo justicia. Jesús usa esta historia para enseñarnos que no debemos desmayar en nuestra fe, sino que debemos perseverar en la oración y la acción, confiando en que Dios responderá. Un ejercicio práctico que puedes hacer para activar tu fe es identificar un área específica en tu vida donde necesitas un milagro y preguntarte, ¿qué pasos puedo dar para mostrar que creo en la promesa de Dios? Tal vez es hacer esa llamada que has estado postergando, comenzar ese proyecto que Dios puso en tu corazón, o simplemente dar gracias a Dios por adelantado, creyendo que Él ya está obrando. Quiero que recuerdes algo importante. La fe activa no siempre se ve grandiosa. A veces se trata de pequeños actos de obediencia que, con el tiempo, se convierten en grandes testimonios. Cada oración que haces, cada paso que das, cada decisión que tomas para confiar en Dios, está construyendo un camino hacia el milagro que Él tiene para ti. Otro aspecto de la fe activa es declarar las promesas de Dios sobre tu vida. Cuando hablas palabras de fe, estás alineando tu corazón y tu mente con lo que Dios ya ha dicho. En lugar de enfocarte en tus circunstancias, enfócate en lo que Dios puede hacer. La fe activa no niega la realidad. Simplemente elige confiar en que la verdad de Dios tiene la última palabra. El Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Este versículo nos recuerda que la fe activa no es solo acerca de lo que hacemos, también es acerca de lo que entregamos. Cuando le confías tus preocupaciones a Dios, cuando le entregas tus planes y tus miedos, estás activando tu fe de una manera poderosa. Finalmente, la fe activa no solo transforma tus circunstancias, te transforma a ti. Cada vez que eliges confiar en Dios, estás fortaleciendo tu relación con Él. Estás aprendiendo a depender más de su poder y menos de tus propias fuerzas. Y esa transformación es tan importante como el milagro mismo. Así que hoy, da el paso. No importa cuán pequeño o insignificante parezca, ese acto de fe puede ser el inicio de algo extraordinario. Dios ya está obrando, pero te está invitando a ser parte de ese proceso. Porque la fe activa no solo abre puertas, abre tu corazón para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Cuando pides un milagro, es natural imaginar cómo debería suceder. Creamos escenarios en nuestra mente, imaginamos tiempos y formas, y empezamos a creer que la única manera correcta de recibir ese milagro es aquella que hemos visualizado. Pero aquí está la verdad. La perspectiva de Dios siempre es mejor que la nuestra. Él ve lo que nosotros no podemos ver, conoce lo que no sabemos y trabaja de maneras que exceden nuestra imaginación. En Isaías 55:8-9, Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje no solo nos invita a confiar en su sabiduría, nos desafía a soltar nuestras expectativas y a abrirnos a lo que Él tiene preparado. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la perspectiva de Dios? Muchas veces, la respuesta es simple: queremos tener el control. Nos aferramos a nuestra manera de ver las cosas porque tememos lo desconocido. Pero aquí está lo maravilloso. Cuando decides confiar en los caminos de Dios, descubres que su plan no solo es mejor, sino que está diseñado específicamente para tu bien. Pensemos en la historia de Naamán, el general sirio que buscaba sanidad de la lepra. Naamán tenía una idea clara de cómo debía suceder su milagro. Cuando el profeta Eliseo le dijo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán, su primera reacción fue de enojo y orgullo. Para él, esa no era la manera correcta de ser sanado. Pero cuando finalmente obedeció, fue sanado completamente. El milagro no ocurrió como Naamán lo esperaba, pero fue perfecto porque vino de Dios. Esta historia nos enseña algo poderoso. A menudo, nuestras expectativas pueden convertirse en una barrera para recibir el milagro de Dios. No porque Él no quiera dárnoslo,
sino porque estamos tan enfocados en cómo creemos que debería suceder, que no reconocemos lo que Él ya está haciendo. Tal vez te encuentres en una situación similar. Has estado orando por algo específico y sientes que Dios no está respondiendo porque no ves los resultados que esperabas. Pero, ¿qué pasaría si el milagro ya estuviera en proceso, solo que de una manera diferente? Un ejemplo claro de esto es José, el hijo de Jacob. Desde joven, José tuvo sueños que indicaban que estaba destinado a algo grande. Pero en lugar de ver esos sueños cumplirse inmediatamente, enfrentó traición, esclavitud e injusticia. Desde su perspectiva humana, parecía que las cosas iban de mal en peor. Sin embargo, Dios estaba orquestando cada detalle. Cuando finalmente llegó el momento, José no solo se convirtió en gobernador de Egipto, sino que también salvó a su familia y a toda una nación del hambre. La perspectiva de Dios es más amplia, más profunda y más perfecta de lo que podemos comprender. Lo que parecía un retraso en la vida de José era, en realidad, el proceso necesario para prepararlo para el propósito que Dios tenía para él. Tal vez en este momento te sientas como José en medio de su proceso. Las cosas no tienen sentido y estás cuestionando si Dios realmente está obrando en tu vida. Pero quiero recordarte algo. El hecho de que no entiendas lo que Dios está haciendo no significa que Él no esté trabajando. En Proverbios 3, 5, 6 leemos: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos llama a confiar en Dios incluso cuando no entendemos. No se trata de ignorar nuestros sentimientos o de pretender que todo está bien. Se trata de entregarle nuestras preocupaciones, sabiendo que Él tiene un plan. Pero, ¿cómo podemos aprender a confiar en la perspectiva de Dios? El primer paso es recordar su fidelidad. Piensa en las veces que Dios ha obrado en tu vida en el pasado. Tal vez no siempre lo hizo como esperabas, pero si miras hacia atrás, probablemente veas cómo su plan fue mejor que el tuyo. El segundo paso es soltar el control. Esto no significa que debas dejar de orar o de actuar con fe. Significa que debes permitir que Dios tenga la última palabra. A veces, el mayor acto de fe no es pedir un milagro, sino confiar en que Dios sabe exactamente cómo y cuándo traerlo. Pensemos en Marta y María cuando Jesús llegó a Betania después de la muerte de Lázaro. Ambas le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Desde su perspectiva, Jesús había llegado tarde, pero desde la perspectiva de Jesús no había llegado tarde. Había llegado justo a tiempo para mostrarles un milagro aún mayor: la resurrección de su hermano. ¿Qué pasaría si empezaras a ver tu situación desde la perspectiva de Dios? Tal vez el milagro que esperas no ha llegado porque Dios está preparando algo más grande, algo que no solo cambiará tu vida, sino que también impactará a quienes te rodean. La perspectiva de Dios no solo es mejor, es personal. Él no tiene un plan genérico para sus hijos. Cada uno de nosotros tiene un propósito único, que encaja perfectamente en su diseño eterno. Esto significa que los caminos de Dios para ti no serán iguales a los caminos de Dios para otra persona. Un ejercicio práctico que puedes hacer es orar con estas palabras: Señor, ayúdame a ver mi situación desde tu perspectiva. Dame la fe para confiar en tu plan, incluso cuando no lo entiendo. Esta oración no solo te ayudará a soltar tus expectativas, sino que también abrirá tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. Quiero que reflexiones en esto. ¿Qué áreas de tu vida estás tratando de controlar? Tal vez es tu familia, tus finanzas o tu salud. ¿Estás dispuesto a entregarle esas áreas a Dios y permitirle que obre a su manera? La perspectiva de Dios no solo es mejor que la nuestra, es infinitamente más hermosa. Cuando finalmente veas lo que Él ha estado haciendo, te darás cuenta de que cada paso, incluso los más difíciles, tenía un propósito. Lo que parecía un retraso, una pérdida o un fracaso,
era en realidad parte del proceso para llevarte al lugar donde necesitabas estar. Así que hoy, toma la decisión de confiar en los caminos de Dios. No porque siempre sean fáciles, sino porque siempre son buenos. No porque los entiendas, sino porque te ama. Y recuerda esto: el Dios que orquesta las estrellas en el cielo y sostiene el universo en sus manos, también está orquestando cada detalle de tu vida. Dios no solo quiere darte un milagro, quiere que ese milagro sea un testimonio de su poder, su amor y su perfecta perspectiva. Confía en Él y prepárate para ver cómo su plan, aunque diferente al tuyo, es mucho mejor de lo que podrías haber imaginado. Cuando piensas en un milagro, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Tal vez es la respuesta a una necesidad urgente, una sanidad, una puerta que se abre, una provisión que llega en el momento justo. Y aunque los milagros de Dios sí satisfacen nuestras necesidades inmediatas, su propósito va mucho más allá de eso. Los milagros de Dios no son solo soluciones temporales, son herramientas de transformación que tocan cada aspecto de nuestra vida. Piénsalo por un momento. Cada milagro que Jesús realizó en la Biblia tuvo un impacto más profundo que el beneficio inmediato. Sí, las personas fueron sanadas, alimentadas y resucitadas, pero esos actos transformaron no solo sus circunstancias, sino también sus corazones, su fe y su relación con Dios. Un ejemplo claro de esto es el paralítico al que Jesús sanó después de que sus amigos lo bajaran por el techo. Este hombre no solo recibió la capacidad de caminar, recibió algo mucho más grande: el perdón de sus pecados. Antes de decirle, levántate, toma tu camilla y anda, Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este milagro no solo restauró su cuerpo, sino también su espíritu, transformándolo por completo. ¿Por qué Dios diseña los milagros de esta manera? Porque su prioridad no es solo cambiar nuestras circunstancias, es cambiarnos a nosotros. Dios no quiere darte un milagro solo para resolver un problema temporal. Quiere que ese milagro sea un punto de inflexión en tu vida, un momento que marque el inicio de algo nuevo. Tal vez estás pidiendo un milagro hoy, pero quiero que te hagas una pregunta. ¿Estás preparado para que ese milagro transforme más que tu situación? Porque cuando Dios obra, no lo hace a medias. Él no solo quiere aliviar tu carga, quiere que experimentes una vida llena de propósito, paz y plenitud en su presencia. Los milagros nos acercan más a Dios. Cada milagro tiene una doble función: resolver un problema inmediato y acercarnos más al corazón de Dios. Cuando experimentamos su intervención, nuestra fe crece, nuestra confianza en su amor se profundiza y nuestra perspectiva cambia. Lo que antes parecía imposible se convierte en un testimonio vivo de su poder. Pensemos en los discípulos después de que Jesús calmó la tormenta. Estaban aterrados, preguntándose si iban a sobrevivir. Pero cuando Jesús dijo, «Calla, enmudece», y el viento y el mar obedecieron, algo cambió en ellos. Su miedo se transformó en asombro y dijeron, «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Ese milagro no solo detuvo la tormenta, les mostró quién era Jesús de una manera que nunca olvidarían. De la misma manera, cuando Dios obra un milagro en tu vida, no es solo para solucionar un problema, es para revelarte algo sobre Él, para mostrarte su fidelidad, su amor y su poder de una manera que te transforme para siempre. Los milagros nos preparan para lo que viene. Dios no hace nada por casualidad. Cada milagro que realiza está conectado con su propósito para tu vida. No solo son actos de compasión, son parte de un plan más grande que Él está orquestando. Miremos nuevamente la historia de José. Cuando interpretó los sueños del faraón y se convirtió en gobernador de Egipto, ese fue un milagro en sí mismo. Pero el propósito de ese milagro no se limitó a su ascenso al poder. Fue parte del plan de Dios para salvar a su familia y a toda una nación durante la hambruna. Ese momento fue la culminación de años de preparación y transformación que José había experimentado en el camino. De manera similar, el milagro que Dios tiene para ti
no solo es una solución, es una pieza clave en el propósito que Él tiene para tu vida. Lo que ahora parece un acto aislado de provisión, sanidad o dirección, será algo que más adelante entenderás como un paso fundamental en el camino hacia lo que Dios ha preparado para ti. Los milagros nos enseñan a depender más de Dios. Hay algo en los milagros que nos recuerda nuestra necesidad de Dios. Cuando enfrentamos una situación que está fuera de nuestro control, cuando nos encontramos al final de nuestras fuerzas, es ahí donde su intervención se vuelve evidente. Y cuando experimentamos su poder, aprendemos a confiar más profundamente en Él. Esto es exactamente lo que sucedió con los israelitas cuando Dios proveyó maná en el desierto. Cada mañana, el maná aparecía como un recordatorio de que Dios era su proveedor. No podían acumularlo ni controlarlo. Tenían que confiar en que Dios lo enviaría cada día. Ese milagro no solo satisfacía su necesidad de alimento, les enseñaba a depender de Dios diariamente. En tu vida, el milagro que estás esperando puede ser una oportunidad para aprender a confiar más en Dios. Tal vez estás enfrentando una situación que parece imposible, pero quiero que recuerdes esto. Dios no solo quiere darte la solución, quiere fortalecer tu relación con Él en el proceso. Los milagros son testimonios vivos. Cuando Dios obra un milagro en tu vida, no es solo para tu beneficio, es para que otros también vean su gloria. Cada milagro es una oportunidad para compartir lo que Él ha hecho y para inspirar fe en quienes te rodean. En Juan 9, Jesús sanó a un hombre que había nacido ciego. Los líderes religiosos cuestionaron al hombre tratando de desacreditar el milagro, pero su respuesta fue simple y poderosa. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Ese milagro no solo cambió la vida de ese hombre, se convirtió en un testimonio que impactó a todos los que lo escucharon. Tu milagro también puede ser un testimonio. Cuando compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, estás sembrando semillas de fe en los demás, recordándoles que el mismo Dios que obró en tu situación también puede obrar en la suya. Estás listo para ser transformado. El milagro que Dios tiene para ti no es solo un acto aislado. Es parte de un plan más grande para cambiar tu vida y acercarte más a Él. Pero para recibirlo plenamente, necesitas estar dispuesto a permitir que Dios no solo cambie tu situación, sino también tu corazón, tu mente y tu espíritu. Tal vez estás enfrentando una situación difícil ahora mismo, algo que parece no tener solución. Quiero que sepas que Dios no solo ve tu necesidad, ve tu potencial. Él no solo quiere darte el milagro que estás pidiendo, quiere usarte como un instrumento para su gloria. Dios no hace milagros a medias. Cuando Él obra, lo hace de manera completa, transformando no solo las circunstancias externas, sino también lo que hay dentro de nosotros. Cada milagro es una invitación a conocerlo más, a confiar más profundamente en Él y a vivir una vida que refleje su amor y su poder. Así que hoy, mientras esperas ese milagro, te animo a que prepares tu corazón para lo que Dios quiere hacer en ti. Porque cuando el milagro llegue, no solo cambiará tu situación, cambiará tu vida para siempre. Hay momentos en los que te detienes a mirar tu situación y te preguntas, ¿será esto demasiado para Dios? Quizás has escuchado historias de grandes milagros, de sanidades impresionantes, de provisiones inesperadas, y aunque te inspiran, hay una voz dentro de ti que dice, pero lo mío es diferente. Esto es demasiado complicado, o tal vez demasiado insignificante. Déjame decirte algo que necesitas grabar en lo más profundo de tu corazón. Nada es demasiado grande ni demasiado pequeño para Dios. El mismo Dios que creó el universo con solo su palabra, que separó el mar rojo para que su pueblo cruzara y que resucitó a los muertos, es el mismo que está atento a los detalles más pequeños de tu vida. Cuando piensas que algo es demasiado grande para Dios, estás limitando su poder. En Jeremías 32:17, encontramos una declaración que cambia nuestra perspectiva. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti.
Este versículo no es solo una afirmación de la capacidad de Dios. Es un recordatorio de que el alcance de su poder no tiene límites. El poder de Dios en las cosas imposibles. La Biblia está llena de historias que nos muestran cómo Dios hace lo imposible. Pero estas no son solo relatos antiguos, son testimonios vivos de lo que Él sigue haciendo hoy. Pensemos en Abraham y Sara. Ellos enfrentaron una situación que, desde cualquier perspectiva humana, era completamente imposible: concebir un hijo a una edad avanzada. Pero Dios les había hecho una promesa, y cuando Sara se rió de la posibilidad, la respuesta fue clara: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14. Lo mismo ocurre contigo. Tal vez estás mirando una situación que parece irreversible, algo que sientes que ya no tiene solución. Pero lo que es imposible para ti no es imposible para Dios. De hecho, Dios a menudo permite que lleguemos al punto donde nuestras fuerzas se agotan para que podamos ver su poder en acción. Dios también cuida los detalles pequeños. A veces creemos que nuestras peticiones son demasiado insignificantes para llevarlas a Dios. Pensamos, ¿por qué molestaría a Dios con algo tan trivial? Pero aquí está la verdad. Dios se preocupa por cada detalle de tu vida. No hay nada tan pequeño que escape a su atención. En Mateo 10:29-30, Jesús dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Si Dios presta atención a los pájaros y cuenta los cabellos de tu cabeza, ¿cómo podría considerar insignificante algo que te preocupa? Tal vez has estado guardando tus pequeñas preocupaciones porque crees que no son lo suficientemente importantes. Pero Dios quiere que lleves todo a Él. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esto no tiene excepciones. No dice, solo las cosas grandes. Dice, todas tus peticiones. Dios es el Dios de lo personal. Una de las verdades más hermosas sobre Dios es que Él no solo es todopoderoso, también es personal. No es un Dios distante que observa desde lejos. Es un Padre amoroso que está profundamente involucrado en cada detalle de tu vida. Y cuando traes tus preocupaciones, grandes o pequeñas, a Él no solo te escucha, responde. Miremos el ejemplo del profeta Elías. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, cayó en un momento de desesperación y agotamiento. Se sentía solo, perdido y sin fuerzas para continuar. ¿Cómo respondió Dios? No con un terremoto ni con fuego, sino con un susurro apacible. En ese momento, Dios le mostró a Elías que incluso en su fragilidad, Él estaba presente, cuidándolo. Ese mismo Dios está contigo ahora. Él ve tus preocupaciones, escucha tus oraciones y está trabajando en tu favor, incluso cuando no lo sientes. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida? El primer paso es dejar de limitar a Dios. Tal vez no lo haces intencionalmente, pero cada vez que piensas que algo es demasiado grande o demasiado pequeño para Él, estás poniendo barreras a lo que Él puede hacer en tu vida. Recuerda, el tamaño de tu problema nunca es un obstáculo para Dios. El segundo paso es llevar todo a Él en oración. No importa si es una montaña que parece inamovible o un detalle pequeño que te preocupa. Habla con Dios sobre eso. Confía en que Él está interesado en cada aspecto de tu vida y que su amor por ti es tan grande que nada escapa a su cuidado. El tercer paso es esperar con fe. A veces, las respuestas de Dios no llegan de inmediato, pero eso no significa que no esté obrando. Su tiempo es perfecto. Y mientras esperas, Él está trabajando en los detalles, preparando el camino para algo mejor de lo que podrías imaginar. Tu situación no es demasiado grande ni demasiado pequeña para Dios. Él no está limitado por las mismas barreras que nosotros enfrentamos. Lo que parece insuperable desde nuestra perspectiva
es completamente posible para Él. Y lo que parece insignificante para los demás, tiene valor infinito para Él, porque tú eres valioso para Él. Así que hoy, decide confiar plenamente en su poder y en su cuidado. Llévale todo, sin reservas, sabiendo que nada es imposible para aquel que te ama profundamente. Y mientras lo haces, prepárate para ver cómo Dios obra en tu vida. No solo resolviendo tus problemas, sino mostrándote su amor y su gloria de maneras que nunca imaginaste. Has llegado hasta aquí, llevando en tu corazón esa necesidad, ese milagro que tanto has pedido. Pero hay algo que quizás aún no has considerado en profundidad. Para recibir lo que Dios tiene para ti, no solo necesitas fe, también necesitas disposición. Una disposición que no solo espera el milagro, sino que también actúa conforme a lo que Dios te ha mostrado. Es fácil pensar que el milagro llegará automáticamente, sin que tengamos que hacer nada. Pero la verdad es que, muchas veces, Dios nos llama a participar activamente en lo que está a punto de hacer. Esto no significa que el milagro dependa de nosotros, sino que Dios nos invita a ser parte del proceso. Cuando hablamos de disposición, hablamos de una actitud que está abierta a lo que Dios quiere hacer, aunque no siempre lo entendamos completamente. Es una combinación de confianza total en Él y de pasos concretos que demuestran esa confianza. Un ejemplo claro de esta disposición lo encontramos en la historia de Moisés y el Mar Rojo. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el ejército egipcio y el mar, Dios no solo les dijo que se quedaran quietos y confiaran, les dijo que avanzaran. Antes de que las aguas se separaran, Moisés tuvo que levantar su vara y dar el primer paso de obediencia. Esa acción no tenía poder en sí misma, pero fue una muestra de fe y disposición que desencadenó el milagro de Dios. Tal vez hoy Dios te está pidiendo que hagas algo similar. Quizás ese paso que te está llamando a dar no tiene sentido desde tu perspectiva, pero es precisamente ese acto de obediencia lo que abre la puerta para que Él obre en tu vida. La disposición implica soltar el control. A menudo nos aferramos a nuestras propias ideas de cómo y cuándo debería ocurrir el milagro. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, en nuestro tiempo. Pero para estar verdaderamente dispuestos, necesitamos soltar ese control y decirle a Dios, hazlo a tu manera. Pensemos en Pedro cuando Jesús le pidió que echara las redes después de haber pescado toda la noche sin éxito. Desde un punto de vista lógico, no tenía sentido. Pedro era un pescador experimentado y sabía que no había peces en esa zona en ese momento. Pero su disposición lo llevó a obedecer. Y el resultado fue un milagro tan grande que las redes casi se rompieron. Tu disposición no solo abre la puerta para el milagro, también revela tu fe. Cada vez que eliges obedecer a Dios, estás diciendo, confío en que tú sabes lo que estás haciendo, incluso cuando yo no lo entiendo. La disposición requiere acción. La fe sin obras está muerta, como nos recuerda Santiago 2:17. Esto no significa que debas ganarte el milagro con tus acciones, sino que tus acciones son una respuesta a la fe que tienes en Dios. Es como decirle, Señor, creo tanto en lo que vas a hacer, que estoy dispuesto a moverme en esa dirección. Un ejemplo poderoso de esto es la mujer viuda a la que el profeta Eliseo le pidió que recogiera vasijas vacías antes de que Dios multiplicara el aceite. ¿Te imaginas lo que debió haber sentido? Tal vez se preguntaba para qué necesitaba tantas vasijas, si apenas tenía un poco de aceite, pero su disposición la llevó a obedecer, y su obediencia permitió que el milagro sucediera. Tal vez Dios te está pidiendo que hagas algo que parece pequeño o insignificante, como recoger vasijas vacías. Pero lo que parece un acto simple puede ser el paso que desencadene algo mucho más grande de lo que imaginas. La disposición también requiere paciencia. A veces damos el primer paso, pero cuando no vemos resultados inmediatos, nos desanimamos. Pensamos que quizás no hicimos lo suficiente o que Dios no va a responder. Pero quiero que recuerdes esto. La paciencia es parte de la disposición.
Es la capacidad de seguir confiando y actuando, incluso cuando no ves el milagro aún. En Hebreos 10:36 leemos: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Este versículo nos recuerda que el milagro no siempre llega inmediatamente después de nuestro acto de obediencia. A veces, hay un proceso entre la acción y la manifestación del milagro, y en ese proceso, Dios está trabajando en nosotros. La disposición requiere entrega. Cuando estás dispuesto, estás diciendo: Señor, confío en que lo que tienes para mí es mejor que lo que yo puedo imaginar. Esto significa que, incluso si el milagro no llega de la manera que esperas, sigues confiando en su plan. Es una entrega completa que dice: no mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo nos mostró este nivel de disposición en el jardín de Getsemaní. Aunque sabía lo que iba a enfrentar, oró diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa disposición fue lo que abrió el camino para el milagro más grande de todos, nuestra salvación. ¿Cómo puedes cultivar esta disposición en tu vida? Primero, dedica tiempo a escuchar la voz de Dios. A veces estamos tan ocupados tratando de resolver las cosas por nuestra cuenta que no nos detenemos a escuchar lo que Él quiere decirnos. Pasa tiempo en su palabra, en oración y en reflexión, pidiéndole que te muestre cuál es el próximo paso que debes dar. Segundo, actúa con fe. No necesitas entender todos los detalles para obedecer. Solo necesitas dar el siguiente paso que Dios te ha mostrado. Recuerda que la obediencia no siempre tiene que ser algo grandioso o espectacular. A veces es un acto simple y humilde que demuestra tu confianza en Él. Tercero, mantén una actitud de gratitud. Cuando agradeces a Dios por adelantado, estás declarando tu confianza en su plan. Estás diciendo: Señor, creo que ya estás obrando, aunque no lo vea todavía. Finalmente, sé paciente y perseverante. El milagro llegará en el tiempo perfecto de Dios, y mientras esperas, Él estará trabajando tanto en tu situación como en tu corazón. Dios está listo para obrar en tu vida. La pregunta es: ¿estás dispuesto a ser parte de lo que Él quiere hacer? Recuerda que la disposición no es solo esperar, es actuar, confiar y entregar todo a Dios, sabiendo que su plan es perfecto. Y cuando das ese paso de fe, abres la puerta para que el poder de Dios se manifieste de maneras que nunca imaginaste. Prepárate, porque lo que Dios tiene para ti no solo cambiará tu situación, cambiará tu vida. Hemos llegado al final de este mensaje, pero el camino hacia el milagro que Dios tiene para ti está apenas comenzando. Cada palabra que escuchaste hoy, cada reflexión que tocó tu corazón, no es casualidad. Dios está hablándote de una manera personal y directa, recordándote que Él está contigo, que ve tu necesidad y que está más que dispuesto a intervenir en tu vida. Tal vez llegaste aquí con dudas, con el corazón cansado de esperar, o con la sensación de que tu situación es demasiado grande, o quizá demasiado pequeña, para que Dios se interese. Pero hoy quiero que te lleves una certeza. Dios no solo escucha tus oraciones, Él está obrando a tu favor incluso ahora. Lo que has aprendido en este mensaje es más que información. Es una invitación a creer nuevamente, a activar tu fe y a dar los pasos necesarios para alinearte con el plan perfecto de Dios. Reconocer tu necesidad no es debilidad, es el primer paso hacia la transformación. Y la espera, aunque difícil, es parte del proceso en el que Dios está trabajando en los detalles, moldeando tu carácter y preparando el escenario para que el milagro llegue en el momento perfecto. Pero hay algo que no puedes olvidar. Dios no está limitado por lo que tú consideras imposible. Él es el mismo Dios que abrió el mar rojo, que multiplicó el pan y los peces, y que resucitó a los muertos. Y hoy, ese mismo poder está disponible para ti. No importa cuán grande sea tu necesidad o cuán pequeño parezca tu problema, Dios tiene la capacidad y el deseo de obrar. Sin embargo, este mensaje no se trata solo de lo que Dios puede hacer,
Se trata de lo que Él quiere hacer en ti. Porque cada milagro, cada respuesta, no es solo una solución temporal. Es una oportunidad para que crezcas, para que te acerques más a Él y para que tu vida se convierta en un testimonio de su poder y amor. Hoy, quiero invitarte a dar ese paso de fe, a abrir tu corazón y decir: Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto a confiar en ti, a soltar el control y a recibir lo que tienes para mí, de la manera que tú lo desees. No te detengas por el miedo, por la duda o por la incertidumbre. Dios está listo para obrar en tu vida, pero también quiere que tú estés dispuesto a ser parte de lo que Él está haciendo. Imagina por un momento cómo cambiará tu vida cuando ese milagro llegue. No solo la paz que sentirás, sino también la fe renovada, la alegría de saber que servimos a un Dios que no se olvida de nosotros. Ese milagro será un recordatorio constante de que el amor de Dios es infinito y su poder inigualable. Así que hoy, te animo a que sigas adelante con confianza. Ora, cree, actúa y espera con paciencia. Porque lo que Dios tiene para ti no solo resolverá tu situación, será un testimonio vivo de su fidelidad. Muchas gracias.